Chicos y chicas? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que son los elementos finales de control, ¿ya? Dentro de los procesos industriales. Recordemos que estamos trabajando todo lo que son los bloques funcionales dentro de un lazo abierto o un lazo cerrado y, muy importante, ¿cierto?, los elementos finales de control, ¿ya? Para eso nos vamos a fijar algunos objetivos. Uno de ellos, ¿cierto?, explicar el propósito de los actuadores o los elementos finales de control, ¿ya? Dentro de estos lazos de control. Describir los tipos de actuadores, ¿ya? Porque de ahí podemos nosotros hacer clasificaciones de precisamente los tipos de actuadores. También describir los tipos de fuente de energía para estos actuadores, porque también ahí podemos clasificar los distintos actuadores dependiendo del tipo de energía, ¿cierto?, que permite el funcionamiento de estos actuadores, ¿ya? Bien, partamos entonces primero con el propósito de los actuadores, ¿ya? Aquí tenemos una definición en donde dice que el elemento final de control, ¿ya?, es un mecanismo que varía el gasto del agente de control o la energía que entra al proceso en respuesta a la acción del control automático. Aunque por lo regular es un tipo de válvula, los elementos finales de control pueden ser de otra clase, como persianas, resistencia, relevadores, ¿cierto?, los relés o contactores, o interruptores eléctricos, según cómo se realiza el control, ¿ya? Esta definición está en Laboratorio de Instrumentación y Control de Díaz Murillo, ¿ya? Em, Aquí podemos observar, ¿cierto?, en esta imagen algunos ejemplos de actuadores. Puede ser algo tan común, ¿cierto? Y visto por todos ustedes, ¿cierto?, que son las escaleras mecánicas, cuyo propósito es llevar de un nivel a otro a los pasajeros, ¿cierto?, que se suben a este medio de transporte, ¿ya? Otro elemento importante a nivel industrial son las cintas transportadoras. Entonces tenemos un actuador, ¿cierto? En donde permite la movilidad, ¿cierto? Mover objetos desde un punto a otro. Y también tenemos otro actuador muy importante a nivel industrial, como son las válvulas de control, las que permiten, ¿cierto?, regular el fluido, ¿cierto?, de un punto a otro, ¿ya? Estos tres ejemplos, ¿cierto?, algunos más cotidianos, otros más industriales, ¿cierto?, hablan de actuadores, ¿ya? Actuadores compuestos, ¿cierto?, compuestos de diversas partes y mecanismos que permiten su funcionamiento, ¿ya? Y estos actuadores nosotros podemos clasificarlos según el tipo de actuador, según la variable que controlan, según la fuente de energía que utilizan, ¿ya?, según la señal de control, ¿ya? Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo podemos clasificar este tipo de dispositivos de control dentro de este lazo de control, ¿cierto?, que son los elementos finales? Aquí tenemos un diagrama, ¿cierto?, que nos va a permitir entender un poquito la relación que existe dentro del lazo de control, ¿ya? Ahí tenemos dos bloques funcionales, uno que es la unidad motriz y otro que es el elemento final, ¿ya? A la unidad motriz vamos a tener como alimentación de la unidad motriz la señal, el dato o la señal de información que entra a la unidad motriz es lo que viene desde el controlador, ¿cierto?, desde la estrategia de control, ¿ya? Que puede ser una estrategia simple como una estrategia de control on-off o una estrategia un poquito más compleja como son la estrategia de control PID, ¿ya? Pero la señal viene del controlador, lo que sale del controlador es lo que entra a nuestro transductor de salida, ¿cierto? Que también se les conoce a estos dispositivos como transductores de salida, ¿cierto? No olvidemos lo que significa transductor, ¿cierto? Que es un dispositivo capaz de transformar una magnitud física en otra, ¿ya? En este caso vamos a transformar, ¿cierto?, al revés de lo que hace el sensor, vamos a transformar una señal eléctrica que viene desde el controlador, regularmente señales en voltaje o corriente, la vamos a transformar en una señal física, ¿cierto?, en la señal manipulada que nos va a permitir cambiar, ¿cierto?, la señal de la planta, ¿ya? Y vamos a contar siempre con una unidad motriz, ¿ya?, la que va a permitir la movilidad o el posicionamiento del elemento final, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto?, que son válvulas. Entonces tenemos dos unidades, ¿cierto?, en este bloque funcional que son la unidad motriz y el elemento final. Y del elemento final, ¿cierto?, sale la señal manipulada que va hacia la planta, ¿ya? Eso, así se compone un diagrama muy sencillo en bloques de un actuador, ¿ya? Señal del controlador, unidad motriz, elemento final y señal manipulada hacia la planta. Algunos tipos de actuadores. Una definición también dice, el agente de control puede ser vapor,
gas, un líquido o simplemente corriente eléctrica. Dicho agente determina en gran parte el tipo de elemento final necesario. Para una aplicación particular, los elementos suelen constituir en el elemento final propiamente dicho una unidad motriz que lo acciona. Como vimos recién, ¿cierto? En el ejemplo, cuentan de alguna unidad motriz o algún dispositivo, ¿cierto? Eléctrico, electromecánico o electrónico que permite su accionamiento. ¿Ya? Un ejemplo interesante aparece, ¿cierto? Aquí en este texto dice, el elemento final de control es el interruptor de un pirómetro para hornos eléctricos, en el cual la corriente que alimenta la resistencia del horno es manejada por dicho interruptor, sin usar relevadores auxiliares, ¿cierto? Relevadores, relés o contactores. En este caso, el interruptor es el elemento final de control. Sin embargo, si se usara un relé, un contactor, ¿cierto? Un relevador auxiliar, este sería el elemento final de control. ¿Ya? Entonces va a depender del tipo de solución, del tipo de problema, va a depender del tipo de sistema de control, también va a depender mucho el tipo de actuador que nosotros necesitemos usar, ¿cierto? Que va a una relación directa entre el costo del actuador, ¿cierto? Y el tipo de sistema que queremos controlar. Muchas veces la complejidad también va a ir relacionada con el tipo de actuador, la complejidad de la variable que queremos regular. Por ejemplo, aquí tenemos clasificación según la variable manipulada, según la variable que este elemento final de control quiere modificar, ¿cierto? La variable manipulada es la que entra a la planta, ¿ya? En este caso tenemos una resistencia calefactora eléctrica en donde, ¿cierto? Podemos clasificarla como un elemento de temperatura, ¿cierto? Un calefactor eléctrico, ¿cierto? Modifica la temperatura en la planta. Por lo tanto, podemos clasificarlo perfectamente como elemento final de control de temperatura. Otra variable, ¿cierto? Muy común a nivel industrial es el flujo o el caudal. Por lo tanto, aquí tenemos una válvula de control la que permite regular, controlar, ¿cierto? Manipular la variable, en este caso el flujo o el caudal que podría ir hacia una tubería, hacia un tanque, ¿cierto? En un proceso industrial. ¿Ya? Entonces podemos clasificar perfectamente esta válvula como un elemento final de control de flujo o caudal. Otra variable manipulada muy común a nivel industrial es la presión. ¿Ya? Aquí como ejemplo, ¿cierto? Aparece una motobomba, ¿cierto? De tipo centrífuga, una bomba centrífuga, ¿ya? En donde el accionamiento eléctrico, ¿cierto? El movimiento motriz, ¿cierto? La fuerza es proporcionada por un accionamiento eléctrico, en este caso un motor, ¿cierto? Con algún tipo de regulador eléctrico, ¿cierto? Se ve ahí en la imagen y permite, ¿cierto? El movimiento, ¿cierto? Le imprime la fuerza, ¿cierto? A esa bomba centrífuga, para la impulsión, ¿cierto? De el fluido hacia algún proceso industrial. Otra variable también es la posición. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Hay un ejemplo de unos motores, un pequeño motor eléctrico que nos permitirían la posición, ¿cierto? De un objeto, ¿cierto? Podría ser cinta transportadora o la posición en una máquina impresora, ¿cierto? 3D, en una máquina impresora de 2D, pero el objetivo, ¿cierto? De estos motorcitos es posicionar un cabezal o algún riel, ¿cierto? En algún punto. ¿Ya? Por lo tanto, también podríamos clasificarlo como, a pesar de que son elementos eléctricos, ¿cierto? Son motores, podríamos clasificarlo como controles o elementos finales de control de posición, porque su función, en este caso, sería posicionar algún elemento en algún punto. Otro tipo de clasificación muy común es según el tipo del actuador. ¿Va? Hay actuadores, por ejemplo, que son lineales, pueden permitir el posicionamiento, ¿cierto? Lineal de un objeto, como son los cilindros hidráulicos, los cilindros neumáticos. Permiten el posicionamiento, la posición lineal, ¿cierto? En este caso del vástago del cilindro. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos clasificarlo como un actuador del tipo lineal. Otro tipo de clasificación común es del tipo rotacional.
En este caso, ahí observamos en la imagen algunas válvulas del tipo mariposa, en donde ya sea por un accionamiento a través de un motor, que puede ser un motor neumático, un motor hidráulico, un motor eléctrico, nos permite el posicionamiento de esta válvula, ¿cierto? La restricción de la válvula para permitir mayor o menor caudal a través de ella. Ya, por lo tanto, ahí tenemos un tipo de accionamiento del tipo rotacional. Otra clasificación común es según la fuente de energía que se le provee a este tipo de actuador para que realice el cambio de la variable manipulada. En este caso tenemos actuadores del tipo eléctrico, ¿ya? Por ejemplo, la electroválvula, que permite modificar el caudal, ¿cierto?, de un fluido como el aire, ¿ya? O puede ser una electroválvula hidráulica, permite el control del fluido hidráulico o óleo hidráulico, ¿cierto? Por medio de un accionamiento eléctrico. Ya tenemos una válvula, ¿cierto? Un solenoide que nos permite la apertura y cierre y muchas veces el control del fluido, ¿cierto? Del caudal del aire o del fluido óleo hidráulico. ¿Ya? Y también tenemos los servomotores, por ejemplo, que nos permiten también el control de la posición, ¿ya? Como en el ejemplo anterior de la posición de la válvula de tipo mariposa. Otro tipo de fuente de energía son los actuadores hidráulicos. Aquí tenemos como ejemplo en esta imagen un motor hidráulico, que al igual que los motores eléctricos permiten posicionar. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos clasificarlo como un actuador de posición del tipo hidráulico. ¿Ya? Por lo tanto, aquí podemos clasificar este dispositivo, este actuador, como un actuador de posición, porque lo que queremos controlar es la posición rotacional del motor, pero es un motor del tipo hidráulico. Su fuente de energía es hidráulica. Y por último, otro tipo de fuente de energía muy utilizado a nivel industrial son los actuadores neumáticos. Es la fuente neumática, es el aire, la presión del aire, ¿cierto? Entonces aquí tenemos también un actuador neumático como es el cilindro neumático y sus válvulas. ¿Ya? En este caso, el control es neumático, ¿cierto? Y la fuerza, ¿cierto? También es neumático. O sea, aquí hay una transformación de fuerza neumática, una señal neumática, también a fuerza neumática, de neumática a neumática. ¿Ya? Porque podríamos, como en el caso anterior, en la imagen anterior que vimos, podría ser una señal eléctrica y transformarse en una señal neumática. Pero aquí tenemos el accionamiento neumático y el control también neumático. ¿Ya? Por lo tanto, su fuente de energía sería neumática. Otro tipo de clasificación muy común, ¿cierto? Son según la señal de control. ¿Ya? Tenemos algunos tipos de señales de control que debemos reconocer. ¿Ya? En este caso tenemos ahí un ejemplo de un pequeño micro PLC, ¿ya? De la marca Siemens, un logo que permite el accionamiento de ese motor, pero encendido y apagado. Lo más probable que sea a través de contactores, los cuales van a permitir el encendido completo del motor aplican toda su fuerza y potencia, o el apagado total del motor. Por lo tanto, o el motor va a estar encendido o el motor va a estar apagado. ¿Ya? Esa sería una señal discreta, por lo tanto tenemos un actuador del tipo discreto. O se enciende totalmente o se apaga totalmente. ¿Ya? Un control discreto de el actuador, en este caso un motor. ¿Ya? Y otro tipo de señal de control muy utilizada a nivel industrial son las señales analógicas. ¿Ya? En este caso podría ser, ¿cierto?, la salida de un controlador del tipo PID, que nos podría entregar una señal de 4 a 20 mA para el posicionamiento de ese tipo de válvula, ya para el control del caudal o del flujo, ¿cierto?, que pase a través de esa válvula. ¿Ya? Y podría, ¿cierto?, ser un control de 4 a 20 mA o también la otra señal que se utiliza a veces a nivel industrial son de 0 a 10 voltios. ¿Ya? Entonces ese también es otro tipo de clasificación de los elementos finales de control o también llamados actuadores. ¿Ya? Y para finalizar, algunas breves conclusiones. Dice, al igual que los elementos primarios de control, podemos clasificar los actuadores según su señal de control, su fuente de energía o tipo de señal manipulada. ¿Ya? Es importante conocer esta clasificación para describir específicamente y también, ¿cierto?, correctamente el actuador necesario para un determinado proceso industrial.
¿cierto? Muy importante a nivel industrial poder describir, explicar, ¿cierto? De qué tipo de actuador eh, vamos a utilizar para una determinada solución o algún determinado proceso industrial. ¿Ya? Espero que este video les haya servido. Nos vemos en un siguiente video.